Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un video más y justamente el día de hoy vamos a tener un video bastante, pero bastante interesante. Vamos a analizar justamente los últimos acontecimientos que han estado pasando con Bitcoin, al mismo tiempo con algunos tintes relacionados con el mercado del S&P 500, algunas particularidades del mercado del Nasdaq, por ejemplo, que involucra a las empresas del sector tecnológico y que ha estado pasando con el índice del miedo VIX, como en estos momentos estamos viendo pues una gran caída en los mercados, tanto de cripto como mercados accionarios. Y vamos a ver qué enfoque podríamos encontrar o qué información interesante podríamos describir. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les comento, antes de comenzar, recuerden seguirnos por medio de nuestro Telegram público, donde siempre actualizamos de forma muy veloz la información, así como también les compartimos a ustedes mensajes y también actualizaciones muy valiosas en el precio. Adicionalmente, no olviden seguirnos en nuestro Instagram, donde también publicamos información extremadamente importante y es bueno que nos puedan seguir, ya que ahí hacemos análisis en directo y hacemos análisis muy actualizados. De hecho, que justamente la situación que esté pasando para el día de mañana con Bitcoin la vamos a estar actualizando mañana jueves. Es muy importante por varios elementos. Lo que es el jueves y el viernes vamos a estar actualizando por medio de nuestro Instagram en la sección de Stories, prácticamente en tiempo real, todos los acontecimientos con BTC y con el mundo de las acciones. Bueno, en primer lugar, ya ahora sí empecemos a comentar qué es la situación que ha estado ocurriendo. Hemos tenido pues una vela roja bastante potente o bastante agresiva en esta zona. Adicionalmente, Bitcoin está testeando ya uno de los soportes más críticos o uno de los soportes más importantes que puede tener en este caso Bitcoin. Y es que ocurre lo siguiente. Como habíamos mencionado en algunos de los videos anteriores, que Bitcoin se encontraba pues básicamente y todavía lo está testeando la tendencia o tratando de mantener el movimiento que nació desde marzo a abril hacia adelante. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Ahora, aquí podríamos tener los siguientes panoramas. Si Bitcoin termina rompiendo esta tendencia que la viene arrastrando prácticamente desde marzo a abril, y a la hora de romper esta zona, pues ya lo hace perdiendo los 10.200, y vean que está prácticamente ahí cerca. Estamos al momento de grabar este video en tiempo real con Bitcoin, estamos en 10.292. Pero si rompe los 10.200 con vela diaria, que justamente en el último cierre no lo hizo por $30, ya podría empezar una gran caída de quiebre de tendencia que se confirmaría luego de que rompa los 9.700, 9.800, y eso podría derivar targets bastante ambiciosos desde el nivel de los 8.100, 6.900, 5.700 e incluso el mítico target de los $1.800 por Bitcoin, que es un target pues bastante ambicioso y bastante agresivo que hace bastante tiempo lo habíamos compartido. Lo que pasa es que, miren, antes de, por decirlo así, decantarse hacia uno de los dos lados del mercado, obviamente sabemos que en este momento los ánimos son extremadamente bajistas. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. Primero que nada, Bitcoin todavía no ha roto el nivel clave, sino que está muy cerca de romperlo, muy agresivo o muy lastimado se encuentra en este caso la tendencia. De hecho, que esta es la línea potente y la ha estado rompiendo pues con bastante fuerza, pero todavía el precio se mantiene ahí, por decirlo así, apegado a su tendencia. Entonces, en las próximas 24 horas, 48 horas aproximadamente, podremos ver cuál es el desenlace. Porque ocurre lo siguiente, y ese es el otro lado de la moneda. Es cierto que en este momento el ambiente con Bitcoin es muy bajista, especialmente porque la mayoría de los traders que operan el mercado cripto, en su general, por lo general, tal vez digamos, bueno, algunos no, obviamente hay traders muy experimentados, muy profesionales, pero hay muchas personas que se dejan llevar por las emociones, hay muchas personas que se dejan llevar por el sentimiento, y en este negocio hay que ser bastante frío, es decir, hay que tener las emociones totalmente guardadas en el congelador, donde está guardado el hielo, los helados y el... Y bueno, y toda clase de bebidas, como el vodka, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre?
que en estas ocasiones, al ver una vela roja, muchas personas ya dan por muerta la tendencia, ya dan, por decirlo así, el mercado por eliminado, ya lo dan completamente bajista y no necesariamente. Es decir, el hecho que esté testeando esta zona no significa que ya lo rompió. No lo ha roto todavía. Incluso ahorita que analicemos el SP500 y el Nasdaq, nos vamos a dar cuenta que si Bitcoin, de la mano de los índices, especialmente del SP500, Bitcoin logra devolverse a los $10,500, presten mucha atención, logra devolverse al nivel de los $10,500, podría significar que este movimiento que estamos, por decirlo así, experimentando y viviendo en vivo, bueno, no estoy en vivo con ustedes, pero el momento en que lo estoy grabando con ustedes, ustedes me entienden, ¿no? Este movimiento en el que estamos viendo actualmente sería nada más que una sacudida fuerte y sería una sacudida profunda. Si el mercado logra recuperar los 10,500 e incluso llegar al nivel de los 10,700, en esta zona sí que podríamos decir que todo esto ha sido una sacudida y podríamos esperarnos targets superiores en la parte de Bitcoin. Es decir, podríamos volver a pensar que Bitcoin puede llegar a los 11,400, 11,900 e incluso targets superiores. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, pues básicamente significa que aunque es cierto que ha tenido una sacudida muy agresiva, curiosamente la sacudida no rompió el nivel clave de los 10,200. Y como no lo rompió, aunque el panorama obviamente en este momento se ve más fuerte para el lado de los osos y al final de cuentas, si los osos terminan ganando, pues eso es bueno para todos, ¿no? Podremos comprar mucho del mercado cripto, muchas inversiones del mercado cripto a precios muy buenos. Las grandes caídas en la bolsa y en el mercado cripto y lo mismo en el mercado de commodities, lo mismo en el mercado del petróleo, de muchas cosas, las grandes caídas traen grandes oportunidades, pero no podemos decir que ya está confirmado el panorama bajista porque no lo está. Estamos quizá a 24, 48 horas de saberlo. Es posible que en este momento los osos tengan más fuerza, pero Bitcoin todavía sigue con vida. Si ya rompe con vela diaria los 10,200, que está muy cerca, ya prácticamente podríamos dar por muerta la tendencia, podríamos dar esta tendencia por desechada, por eliminada, y por debajo de los 9,800, 9,700, que estaría prácticamente en la misma zona, podríamos pensar y prepararnos para una caída muy grande y muy potente en Bitcoin. Lo que pasa es que en el trading y en el fútbol y en la vida, hasta que los movimientos no ocurran, siempre hay posibilidades para lo inesperado. Para lo inesperado. Entonces, como lo decíamos en el video anterior, los osos van ganando 1-0 en este momento. Pero bueno, si Sergio Ramos apareció en el minuto 93, pues aquí también los toros podrían hacer algo interesante. Y eso es una cuestión que también hay que tomarlo en cuenta. Obviamente los traders que son agresivos por el lado bajista, quizás están intentando operaciones con stops en 10,500. Los traders que son agresivos por el lado alcista están intentando operaciones en esta zona. Un stop loss podría ser el nivel de los 9,900, 10,000 cerrados, por decirlo así. Pero bueno, los traders más conservadores, por supuesto, que pueden esperar y pueden, por ejemplo, aguardar a un mejor escenario. Si es por el lado bajista, simplemente a comprar la parte baja. Y si es por el lado alcista, ya me atrevería a decir que si Bitcoin recuperara los 10,700, 10,600, la fuerza alcista sería suficientemente fuerte para ya intentar un long desde la franja púrpura para los traders que son conservadores. Obviamente hay perfiles de traders, ¿no? Hay perfiles de operadores y de personas que están en el mercado. Entonces, con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que bueno, el escenario a la baja es muy potente, es muy crítico. Bitcoin está al borde de poder tener un movimiento bajista, un quiebre bajista agresivo y potente, que a la larga no es malo, y siempre da oportunidades, pero al mismo tiempo recordar que todavía no ha quebrado
los valores o ya la última parte para que lo confirme y todavía los toros tienen una última oportunidad para que el precio se pueda recuperar y esta es la última oportunidad. ¿Por qué? Porque si los toros no aparecen en esta zona, ya sí podríamos decir que esto se quiebra. Pensar que el precio rebote en los 9.500, 400, que hay un gap, que tal, esta zona yo sinceramente, en mi opinión, la veo muy complicada para pensar en un rebote, ya sería pensar en que el precio pues, podría tener incluso mucho más profundidad de caída. Entonces, si los toros tienen que hacer algo, es aquí. En esta zona es donde los toros tienen que defender si de verdad están dispuestos a seguir manteniendo esta tendencia al alza. Justamente esto lo hemos estado actualizando por nuestro Telegram y por eso es que vale la pena que nos puedan seguir. Es completamente gratis, solamente le dan clic en la descripción. Adicionalmente, el SP500 se encuentra en una situación muy similar. Miren, les voy a comentar, el SP500 podría estar a las puertas, eventualmente también, de una poderosa caída o de un poderoso movimiento bajista. Ese poderoso movimiento bajista, igual, lejos de ser negativo, es una cosa magnífica, porque nos daría oportunidad de comprar acciones como Apple, como Google, como Amazon, como Tesla, ¿sí? Como Facebook, como Microsoft, es decir, acciones de empresas muy buenas, muy poderosas, muy potentes, que incluso los que son solo de cripto, de verdad que si el mercado de acciones llega a caer a esta zona, aún los que les gusta solo el mercado cripto tienen que pensárselo, porque ver a Apple en $60, vamos, por más que sea solo cripto, te lo tienes que pensar porque es algo muy, pero que muy bueno. Es decir, lo mismo con Google y otras empresas. Si el mercado rompe los 3.200 puntos a la baja, rompe los 3.200 puntos a la baja, ya por debajo de esta zona difícilmente en semanal se pueda recuperar y podríamos ver una caída potente. Lo que pasa es que el SP500 cerró igual, cerró en el filo, cerró en el límite. Bitcoin en este momento se encuentra al límite y el SP500 también. De hecho, que si analizamos justamente las últimas velas en el gráfico de futuros, el gráfico de las 24 horas, nos damos cuenta que el comportamiento del mercado en esta zona es bastante agresivo o bastante de indecisión, ¿no? Porque estaríamos en una zona perfecta para una recuperación o estaríamos en una zona ya perfecta para confirmar un completo y verdadero desplome. Lo mismo pasa con el Nasdaq. De hecho, que nosotros estuvimos operando el lunes, habíamos entrado en esta zona, se alcanzó un primer target. Obviamente, pues ya con la parte que nos quedaba, porque habíamos tomado buenas ganancias aquí, ya pues básicamente salimos en lo que se llama break-even, ¿no? O salir en el punto de entrada. Pero entonces, incluso nosotros nos lo pensamos. ¿Por qué? Porque si el mercado, por ejemplo, del Nasdaq, que conglomera las principales empresas del sector tecnológico, logra mantenerse por esta zona e incluso volviese a la zona, el primer target, incluso pensaríamos en volver a entrar en long y volver a perseguir un ataque al nivel de los máximos. Ya si el Nasdaq pierde el nivel de los 10.497, quiero decir, pues definitivamente por debajo de esta zona no valdría la pena. No valdría la pena porque en semanal el movimiento ya sería demasiado agresivo. Si hay un punto de recuperación, es el punto en el que estamos actualmente y si rompe esta zona, pues olvídate, olvídate porque la caída o la galleta, como le dicen algunos, el golpe sería demasiado potente y eso se ve exactamente igual en Bitcoin. Bitcoin, SP500, Nasdaq y muchos índices se encuentran exactamente así en esa zona absolutamente crítica y las altcoins también. Pobrecitas las altcoins como han sufrido con el pobre Bitcoin y con este mercado, porque ocurre lo siguiente. Si las altcoins ven que Bitcoin llega a tener la fuerza para recuperarse, las altcoins saldrían como un rayo. Saldrían como un rayo y Litecoin, por ejemplo, de vuelta a los $50, estaría más vivo que nunca y estaría más vivo para muchas cosas. Entonces, realmente, pues si el mercado se llega a caer, está bien, está muy bien, porque, por ejemplo, si Litecoin se cae a los $29 o a los $24, por supuesto que esto para inversión sería una locura. Y digo Litecoin por dar un ejemplo, ¿no? Obviamente, si vemos, por ejemplo, el caso de Cardano, el caso de Ripple, el caso de muchas altcoins, si llegan a romper estas zonas, pues tan interesantes, ¿no? Tan críticas, y Cardano llega a romper al nivel de 1 centavo o 2 centavos,
Cardano vuelve a 1 centavo, 2 centavos, yo estaría más que feliz de comprar, vamos, una gran cantidad de esta criptomoneda. Y así como también hay muchas que a muchas personas les gusta porque sería una zona muy atractiva para todo el mercado cripto. Ahí pueden comprar sushi, taco, yo que sé, un montón de locuras de criptomonedas. Yo prefiero irme por las más tradicionales, en mi opinión, por supuesto. Entonces, como les digo, realmente el mercado está al borde del desastre total o está al borde del último intento de recuperación. Si los toros están ahí, tienen que aparecer ya, no pueden esperarse más. Si los toros siguen con vida, si los toros todavía están vivos, es en este momento donde tienen que aparecer. Justamente esto era una información que estábamos diciendo en el análisis en vivo, que decía que el mercado siempre y cuando no caiga por debajo de los 10.200, los toros tienen un poco de probabilidad. Obviamente, pues después de esta caída agresiva, inclinó más el nivel para los osos, pero no ha roto los 10.200. Entonces, si los toros están ahí, esta es la zona a defender. Y si no la defienden, pues bueno, nos preparamos para, miren todos los targets, el nivel verdaderamente crítico y fuerte de soporte en esta zona son los 5.700 y aquí es donde nosotros pues nos llamaría mucho la atención el mercado y estaríamos entrando a la compra pues en niveles bastante grandes o bastante considerables. Lo mismo con el mercado accionario y con los diversos tipos de mercados. Estaríamos pensando en el S&P 500 en los 2.500 aproximadamente 2.400 puntos. Pero todavía no ha terminado el partido y como todavía no ha terminado el partido, pues todavía hay cosas en juego, ¿no? No podemos darlo todo por sentado. Ni en los deportes, como lo decía a modo de broma, sino el que se acuerde del Barça PSG hace unos años, ni tampoco en el mundo del trading y las inversiones. Por eso es que hay que tener la mente tan fría y hay que tratar de siempre mantener las emociones calmadas, porque incluso en los momentos de caída pueden ocurrir situaciones inesperadas y no sería sorprendente que Bitcoin se recupere. Obviamente, pues como digo, si se cae, pues bueno, oportunidad de inversión para todos y algo magnífico, e incluso también oportunidades de short por la zona 9.200, 9.500, toda esa área es una área para creación de posiciones de venta. Pero si hay un momento en el que los toros deberían dar un golpe en la mesa, es este, y ese golpe en la mesa podría también ser interesante o ser sorpresivo. Ahí vamos a estar viendo el desarrollo y por supuesto vamos a estar preparándonos tanto en Bitcoin como también en el mercado de acciones, porque como la bolsa se recupere desde aquí, las oportunidades en el mercado de acciones van a abundar. Especialmente que hay que tomar en cuenta un asunto muy importante. Mañana es el último día en el que el señor Powell va a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos para discutir el acuerdo trillonario para estimular la economía. Y por supuesto hay muchas fuerzas detrás de todo esto y esas fuerzas influyen en el mercado de acciones, que el mercado de acciones a su vez influye en el cripto. Y si no, simplemente revisen los gráficos. Empezó a caer primero el S&P 500 y faltando unos 5 o 10 minutos después fue Bitcoin el que empezó a hacer sus movimientos. El día de mañana vamos a estar transmitiendo prácticamente en tiempo directo todos los análisis o todas las actualizaciones de todo lo que esté pasando, no solamente con el mercado cripto, sino también con el mercado de acciones, ya sea que tengamos milagro alcista o que por el contrario, una gran caída poderosa estará a punto de comenzar y justamente dará muchas oportunidades a mediano y largo plazo. Entonces, esto está, vamos, como el partido de la Champions. Esto parece la Eurocopa en fase final o la Copa América en fase final también. Listo, entonces que tengan una excelente noche o un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.